Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Bienvenidos, hoy vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, unirse a Patreon, donde les regalo este tipo de diapositivas y también pueden ver los videos antes que nadie. No se olviden de suscribirse y si quieren alguna diapositiva en especial, la pueden comprar en mi sitio web. Así que vamos a comenzar con el flujo sanguíneo. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver un poquito de introducción del flujo sanguíneo cerebral, la anatomía del flujo sanguíneo cerebral, porque obviamente el flujo sanguíneo cerebral está dado por las arterias cerebrales. Fisiología, que es finalmente el punto clave de esta clase. El ictus como tal es una complicación, es una enfermedad, también es conocida como evento cerebral vascular o EBC, o también llamada apoplejía en algunas literaturas más actuales. Y después vamos a ver cómo se mide el flujo sanguíneo cerebral, que ya les voy adelantando que es por resonancia magnética. Vamos a ir a la introducción. Voy a tratar de hablar un poquito lento y así. ¿Por qué? Voy a hacer un poquito de pausas porque me acaban de operar de la muela del juicio hace como 3 días. Entonces todavía tengo algunos, no dolores, la verdad, pero finalmente es eh, pues un proceso de adaptación. Introducción al flujo sanguíneo cerebral. Ya hemos visto en anteriores videos, o ustedes ya han de conocer, todas las estructuras del sistema nervioso central. Hemos avanzado en su funcionamiento en general, tanto a nivel central, a través de pasar por la corteza, por la médula espinal, por el bulbo raquídeo, el propio de Gracia, mesencéfalo, el tálamo, etcétera, etcétera. Hemos conocido las estructuras y posteriormente la función de estas. Inclusive hemos visto su, digámoslo así, de manera microscópica, cómo es que las neuronas se conectan o se interconexionan, se generan sus sinapsis y las reglas que éstas conllevan, que es el funcionamiento del sistema nervioso central. Pero ¿qué creen? Se vuelve aún más complejo este sistema porque este sistema para que funcione adecuadamente debe de tener sangre, debe de irrigarle oxígeno, ya que cada una de las células, de las neuronas principalmente, tiene la necesidad de utilizar oxígeno y nutrientes, que principalmente el principal que utilizan las neuronas son la glucosa. Entonces, para que llegue nutrientes u oxígeno a esas células, a esas neuronas, debe de haber conexiones o deben de haber vasos sanguíneos que lleguen a este. Debe de haber un flujo sanguíneo, que es el tema de este día o de este video. Entonces, no es, o vamos a ver esto, tienen que saberlo, que no es simplemente saberse el funcionamiento del sistema nervioso central y ya, sino que para que funcione adecuadamente el sistema nervioso central, todas las funciones, debe de haber una adecuada irrigación sanguínea. Además de esto, este flujo sanguíneo va a depender del metabolismo del cerebro y también del líquido cefalorraquídeo. Pero este de líquido cefalorraquídeo no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en otra clase de líquido cefalorraquídeo, la importancia de este. Aquí nada más quiero que ustedes vean el flujo sanguíneo. Ahorita se enfoquen en el flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a pasar a la anatomía. ¿Cómo es que llegan a irrigar esas arterias? ¿Cuáles son esas arterias que llegan a irrigar a ese cerebro? Bueno, todo comienza por el corazón. Desde el corazón, desde ahí, desde ese punto, salen esas arterias para llegar al cerebro. Son cuatro grandes arterias, de acuerdo a Guyton,
que son las principales que posteriormente se van bifurcando y dividiendo para formar algo que se llama polígono de Willis, que se encuentra en la base del encéfalo. Ese polígono de Willis, ahorita lo vamos a ver, este a su vez genera bifurcaciones de varias arterias y estas arterias irrigan a todo el cerebro. Aquí está el corazón y esta es la aorta, obviamente. Entonces, vamos a comenzar este viaje hasta el cerebro. De la aorta, ¿qué sale? Sabemos que sale el tronco brachiocefálico en el lado derecho y del lado izquierdo sale normalmente directamente la arteria carótida común, así como la arteria subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico, que es este de aquí, se bifurca en dos, en el tronco tirocervical y en la arteria carótida común del lado derecho. Este es derecho, este es izquierdo. Hasta aquí todo claro. De ahí, cada arteria carótida común se divide en una interna y una externa. Aquí las importantes, las que nos van a importar, son las carótidas internas. Del tronco tirocervical, que fue rama del tronco brachiocefálico, y de la arteria subclavia salen las arterias vertebrales. Otra vez, del tronco tirocervical y de la arteria subclavia nacen las arterias vertebrales. Y ahí están las cuatro estructuras que comenta Guyton que van a formar el polígono de Willis y que son las más importantes para irrigar al cerebro: arterias vertebrales y arterias carótidas internas. Si les preguntan, pueden decir que sí, estas son las arterias que irrigan, o sea, inicialmente, obviamente, se van a dividir. Vean que las arterias vertebrales se unen y forman algo que se llama arteria basilar. Basilar principalmente porque va a estar en una estructura que ahorita vamos a ver cuál es, pero ya estamos aquí en el cerebro, en esta parte. Aquí ya estamos en el cerebro. En estas zonas de aquí, por acá, en la arteria carótida común, todavía estamos en el cuello. Aquí estamos en la clavícula, más o menos ese nivel. Aquí entonces estamos en el cerebro, se genera la arteria basilar a través de las arterias vertebrales y de ahí se vuelven a dividir, la arteria basilar se vuelve a dividir, dice, ¿sabes qué? Te engañé, me vuelvo a dividir, pero ahora esta arteria basilar, cuando se divide, ya no se llama arterias vertebrales porque ya no se encuentran en las vértebras. Ahora, estas arterias que, se, que son ramas de la arteria basilar, se llaman arterias cerebrales posteriores. Y aquí sí podemos decir que son una de las más importantes. Grábense bien esto. La arteria cerebral posterior, perdón, la arteria cerebral posterior es una de las más importantes con la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Perdón, posterior, media y anterior. Entonces, aquí ya tenemos la arteria cerebral posterior. Vean que de la carótida interna van a nacer varias ramas, inicialmente hacia adelante o hacia la parte frontal, digámoslo así, del cerebro, se forma la arteria cerebral anterior. Pero de esta misma manera, en esta parte final de la arteria carótida interna, perdón, de la arteria cerebral anterior, entre la arteria, para comunicar, digámoslo así, a la arteria cerebral anterior del lado derecho y la arteria cerebral anterior del lado izquierdo, se comunican a través de la arteria comunicante anterior. Vean que de la arteria carótida interna también nace la arteria cerebral media, que es, que les había dicho, una de las más importantes y también de las más afectadas en un evento vascular cerebral. Vean que también, aparte, les digo, la arteria carótida interna
de sus partes o de sus porciones finales, terminales, salen muchas ramas. Ya llevamos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y aquí tenemos a la arteria comunicante posterior, que como su nombre lo dice, comunica a la parte posterior de, ¿qué creen? Del polígono de Willis. Así es, compañeros. En resumidas cuentas, el polígono de Willis, por si les llegan a preguntar, ¿cómo está formado de la parte anterior por la arteria comunicante anterior, por las arterias cerebrales anteriores y en la parte posterior, pues con todo lo posterior, que sería la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior o las arterias cerebrales posteriores. Ese es el polígono de Willis y de aquí salen todas las ramas más importantes que irrigan. De hecho, las arterias que irrigan o que irrigan la mayoría de todo el cerebro son la arteria comunicante posterior, perdón, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Aquí les dejo una imagen de Nether, en donde podemos ya verlo de manera estructural. Vean cómo está el tronco tirocervical, que veíamos que nace del lado derecho. Y de este tronco tirocervical decíamos que nacía una de las arterias vertebrales. Y de hecho aquí efectivamente está saliendo la arteria vertebral, que es esta de aquí. Arteria vertebral, vean cómo nace, arteria vertebral, vean cómo pasa por la por los cuerpos vertebrales, los huesos vertebrales, y llega ya hasta el cerebro. Aquí sigue siendo la arteria vertebral. Aquí, obviamente, con la otra arteria vertebral del otro lado, se unen, les digo, y forman la arteria basilar, que es esta de aquí. Aquí tenemos también la arteria carótida externa, que es esta de aquí, que si seguimos su trayecto podemos ver cómo vemos la bifurcación a nivel del cuello. Y aquí es la arteria carótida común, que es esta de aquí. Aquí podemos ver una imagen inferior de el cerebro, en el cual podemos ver ya estructuras del polígono de Willis. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta estructura de aquí son las arterias vertebrales, la arteria basilar, y de ahí se bifurcan en la arteria cerebral posterior, que es esta de aquí, y esta de aquí. También podemos ver a la arteria comunicante posterior, que es esta de acá y esta de aquí. De hecho, esta de aquí por acá abajo sería la carótida interna. Perdón, esta es la externa, sí, carótida externa. Esta es la carótida interna. Esta de acá. ¿Sí? De hecho, aquí es carótida interna. Aquí está la carótida interna. Vean que al llegar aquí se bifurca hacia adelante y se convierte en la arteria cerebral anterior. Las dos arterias cerebrales anteriores se comunican a través de la arteria comunicante anterior. Y también de esta arteria carótida interna, también sale la arteria cerebral media, que es esta de aquí. Una vez explicado todo esto, y a lo mejor ustedes ya lo sabían, vamos a ver ahora qué pasa después de que entran las arterias a la corteza cerebral o entran a la superficie del cerebro. Para esto vamos a utilizar a la arteria cerebral posterior. Vamos a ver que esta arteria cerebral posterior, que es esta de aquí, ¿sí? Perdón, esta es la arteria cerebral, sí, perdón, la arteria cerebral posterior, así es esta. La arteria cerebral posterior, vean que se va alargando y después de un tiempo se van, obviamente, bifurcando. Estas bifurcaciones o estas, perdón,
pues divisiones en arterias más pequeñas, se le llama arteria pial. Esta arteria pial lo que va a hacer es nacer otra de esta arteria pial, se llama arteria penetrante o también llamada arteria profunda. La arteria profunda va a penetrar ya como tal en la masa encefálica. La arteria penetrante está formada, recubierta obviamente de células endoteliales, y estas arterias penetrantes, cuando van penetrando, valga la redundancia, a la masa cerebral, se van también bifurcando en arterias más pequeñitas, que son las arteriolas intracerebrales. Estas tienen la característica que carecen de, de estructuras que vamos a mencionar, que son los podocitos de las células gliales, etcétera, etcétera, que finalmente le van a dar la característica a estas arteriolas intracerebrales de tener la capacidad de generar el intercambio gaseoso y también de nutrientes para que se reciban o para que más bien se irrigue sangre hacia la corteza cerebral, finalmente hacia las neuronas, y de las neuronas regrese como tal CO2, que es el desecho más importante que se genera. Entonces, como les decía, normalmente las arteriolas intracerebrales tienen grandes cantidades de oxígeno, de nutrientes, y las partes externas, pues grandes cantidades de CO2 y metabolitos como tal. Las arterias penetrantes tienen también característica de que tienen el músculo liso. Este músculo liso va a ser muy importante. De hecho, tanto esta zona de la arteria penetrante tiene músculo liso, la arteria pial también, y las arterias más grandes, obviamente, tienen también esa estructura de músculo liso alrededor que le va a hacer o que le va a dar esa función de constricción o vasodilatación de esas arterias. Como les decía, las arterias penetrantes, como su nombre lo dice, penetran el tejido cerebral. Esto sin antes entrar en el espacio de Virchow-Robbins, que es básicamente un espacio que queda entre la arteria y la pia madre. Es importante decir que estas arterias penetrantes pues no están recubiertas de la pia madre, sino que simplemente penetran al tejido cerebral. Como les decía, además de tener a la célula endotelial, que es finalmente la estructura que forma la arteria, esta célula endotelial está recubierta de músculo liso, ¿sí? De células de músculo liso, pero también está recubierta de podocitos, que son estos de aquí. Los podocitos nacen de los astrocitos, que son unas células de sostén, pero también de gran funcionamiento para el flujo sanguíneo cerebral. Y ahorita van a ver cómo es que lo regulan. Además de todas estas estructuras que nosotros vemos, también están los pericitos. Los pericitos también se encuentran alrededor de las células endoteliales y su función principalmente, y aquí no lo va a abordar mucho Guyton, pero es mantener la integridad de los vasos. Además, también se ha visto en la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos y también en la remodelación vascular. Obviamente no podemos pasar desapercibido el dibujar aquí a la neurona, ya que es la parte finalmente inicial o que forma el tejido cerebral, que son las neuronas que están aquí. Y como si ustedes se pueden dar cuenta, estas neuronas tienen contacto con podocitos de los astrocitos. Y ahorita van a ver por qué es así. Bien, ya pasamos la anatomía. Ahora vamos a pasar a la fisiología, lo que a lo mejor ustedes vinieron a ver. La fisiología de la regulación del flujo sanguíneo cerebral, o también llamada autorregulación. Sí, compañeros, el flujo sanguíneo cerebral se autorregula. ¿Y de qué depende la autorregulación? Ahorita lo vamos a ver. Primero, hay que saber cuánta sangre le llega al cerebro, porque eso es bien preguntado. Tanto
si ustedes están estudiando fisiología, como si ustedes están estudiando a lo mejor para ser neurólogos, para ser cardiólogos, para ser intensivistas, urgenciólogos, siempre les van a preguntar cuánto irriga o cuánto le llega de sangre al cerebro. Entonces, de acuerdo a Guyton, cada 100 gramos de tejido cerebral que se encuentra irrigado, en un minuto le llega a ese tejido cerebral, a esos 100 gramos de tejido cerebral, les llega aproximadamente en un minuto 50 a 65 mililitros de sangre. Hasta ahí, todo bien. Entonces, si a esos 100 gramos de tejido cerebral le llegan en un minuto 50 a 65 mililitros, ¿cuánto le llegará a todo el cerebro? Bueno, obviamente, esto, ahorita les voy a decir cuánto es, pero hay que saber algo. Y es que un poco de contexto para que lleguen a saber cuán importante es las estructuras que finalmente le dan irrigación al cerebro, que es el corazón. Porque como ustedes saben, el corazón es la bomba que finalmente hace mover la sangre hacia la corteza cerebral, hacia el cerebro. Entonces, es importante saber que cuando el ventrículo se encuentra listo para expulsar sangre, en el ventrículo izquierdo, que finalmente es el que nos importa en esta ocasión, tiene aproximadamente de 110 a 120 mililitros. Pero obviamente sabemos que esos 110 a 120 mililitros en una contracción, es decir, en un latido cardíaco, no sale todo. Solamente a través de la aorta, solamente se expulsa 70 mililitros, que bueno, finalmente equivale al volumen sistólico o a eso se le llama. Esto, ojo, solamente en un latido cardíaco. Pero Gaito nos dice, y aquí ya les quiero decir la respuesta, que el encéfalo recibe por minuto, ojo, por minuto 750 a 900 mililitros de sangre por minuto es lo que recibe el encéfalo, todo el encéfalo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es que esos 70 mililitros pueden llegar a este encéfalo? ¿Cómo es que finalmente estos 70 mililitros nada más? La cuestión está que estos 70 mililitros solamente son en un latido cardíaco. Y recordemos que el corazón aproximadamente late entre 60 a 100 latidos por minuto en una persona adulta. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular en un minuto cuánto volumen sanguíneo expulsa el corazón, obviamente tendríamos que multiplicar por 60 latidos, que es aproximadamente un registro normal de una persona. Entonces, 70 por 60 latidos sería igual a 4,2 litros, que finalmente es llamado gasto cardíaco. Esto obviamente en un minuto. Y ahora, si lo comparamos con la cantidad de sangre que recibe el encéfalo, 750 900 mililitros, pues entonces ya tiene un poquito más de lógica que de estos 4,2 litros salgan 750 a 900 mililitros para el encéfalo. Pero aún así, esto que les acabo de decir es muy importante porque, vean, estos son 100 mililitros hablando de manera esquemática, ¿no? Nos dice Gaitón que los 750 a 900 mililitros forman el 15% solamente del gasto cardíaco. 15%. Y ustedes dirán, bueno, pues es que sí, o sea, el encéfalo es una de las partes más importantes del organismo. Obviamente debe de recibir 15%, pero se vuelve aún más impresionante esta cifra, si a lo mejor no se les volvió impresionante,
porque resulta que el encéfalo solamente es el 2% del peso corporal total. Es decir, que solamente esa masita que tenemos en nuestra bóveda craneana, que finalmente es el encéfalo, solamente esa masa pequeña que forma el 2% de ese peso corporal total de todo nuestro cuerpo, está recibiendo el 15% de nuestros latidos cardíacos en un minuto. Imagínense la cantidad de sangre o lo importante que es todo esto. No sé, de aquí, de este mismo punto, nos podemos partir a de preguntas como de, ¿y qué pasa si el corazón falla? ¿Y qué pasa si el corazón deja de latir como quisiera latir? Y ya no saca ese volumen sistólico que yo estoy viendo de 70 mililitros. ¿Qué pasa si, etcétera, etcétera, etcétera? Qué impresionante, ¿no? Bueno, les hablaba que eso es por parte del flujo sanguíneo. Ya sabemos más o menos cuánto flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido cerebral se, se irriga, ¿sí? Cuánta sangre le llega a esos 100 gramos de tejido cerebral y también sabemos cuánto, cuánta sangre le llega a todo el cerebro. Ahora vamos a ver la autorregulación o la regulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Quién creen que regule el flujo sanguíneo que le llega al corazón, al cerebro? ¿Quién creen? Exactamente, compañeros. Se regula solo. No hay un sistema que regule al flujo sanguíneo cerebral. ¿Y de qué depende que se regule el flujo sanguíneo cerebral o que se dé esta autorregulación? Depende de varios factores, pero principalmente son factores metabólicos. Son cuatro factores metabólicos que autorregulan el flujo sanguíneo cerebral o regulan el flujo que le llega de sangre al cerebro. El primero son las concentraciones de CO2. El segundo son las concentraciones de iones de hidrógeno, hidrogeniones, perdón, ajá, de hidrógeno, hidrogeniones. Y el tercero son de oxígeno y el cuarto son sustancias liberadoras de los astrocitos. Y aquí vuelven a aparecer los famosos astrocitos, que les dije que eran muy interesantes. Vamos a ver cada uno de estos factores metabólicos a fondo. El primero de ellos, la concentración de CO2. Sabemos que todas las neuronas, todas las neuronas, cuando empiezan a aumentar sus impulsos nerviosos, pues obviamente producen desechos, que es finalmente CO2. Es un metabolito. Este metabolito no debiera permanecer ahí. Por lo tanto, este CO2 se barre y entra hacia la circulación cerebral. Una vez dentro de la circulación cerebral, este CO2, al combinarse con el agua, que obviamente tiene la sangre, se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia por él mismo y se convierten en iones hidrógeno. Estos iones hidrógenos son los causantes en los vasos sanguíneos, en el músculo liso, de estimular ese músculo liso y decirle, ¿sabes qué? Hay muchos iones hidrógeno dentro de mi vaso sanguíneo, en mi sangre finalmente, genera una vasodilatación. ¿Para qué creen que llegue una vasodilatación? ¿Para qué creen? Bueno, la vasodilatación es principalmente para que aumente el flujo de sangre hacia esas zonas. Obviamente ese flujo de sangre viene con grandes cantidades de oxígeno, oxigenadas, para obviamente intercambiar el CO2 que se está formando en el tejido cerebral e intercambiarlo por oxígeno rico
o nutrientes ricos para esas neuronas que están trabajando. Otros ácidos, aparte de los iones hidrógeno, son también, o también hemos visto que son el ácido láctico y el ácido pirúvico. Así que otras vías o formaciones que a lo mejor en patologías que hemos visto que generen ácido láctico y ácido pirúvico también van a generar una vasodilatación y un aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Este esquema nos sirve para verlo más a fondo o para ver ver este ejemplo que les comentaba. Vean que aquí está la presión parcial de CO2 en la arteria cerebral, que se está aquí en una arteria cerebral. Vean que entre más aumenta el CO2 en la arteria cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral de esa arteria. Además de esto, es importante que también ustedes sepan que no solamente el CO2 puede penetrar del tejido cerebral al flujo sanguíneo cerebral, bueno, perdón, a la arteria cerebral, sino que también el CO2 se puede convertir desde aquí, o sea, pasar todo este proceso, pero hacerlo dentro del tejido cerebral y formar iones, este, hidróxidos, hidrogeniones, iones hidrógeno, hidrogeniones. Estos hidrogeniones lo que causan dentro del tejido cerebral es algo bien interesante, que es disminuir la actividad neuronal. ¿Y por qué les digo que es algo interesante? Porque piénsenlo así. Al haber una inhibición o una disminución de la actividad neuronal por las grandes cantidades de iones hidrógeno, obviamente le dan chance a que la vasodilatación funcione y llegue flujo sanguíneo aumentado o un flujo sanguíneo abundante a estas zonas y empieza a barrer todo ese CO2, más aparte la actividad neuronal se ha detenido y entonces solamente se está barriendo, digámoslo así, ese CO2 y aparte se está deteniendo la actividad neuronal. Esto obviamente en ocasiones normales, porque si hablamos de que los iones hidrógeno están en exceso en el tejido cerebral por alguna patología, que se disminuya la actividad neuronal, obviamente también en exceso, va a generar que esa porción del cerebro se apague, se vaya a dormir o se quede inhibida. Y por más que llegue una vasodilatación, obviamente, la vasodilatación va a ser muy grande, el flujo sanguíneo cerebral también va a ser muy grande, las arterias no van a dar de sí y pueden llegar a estallarse. Pero eso es a nivel patológico. A nivel normal, tanto la vasodilatación, digámoslo así, interna de los iones hidrógeno que generan en las arterias y a nivel, digámoslo así, cerebral, estos iones hidrógeno que inhiben o disminuyen la actividad neuronal para darle chance, digámoslo así, al flujo sanguíneo cerebral de llegar aumentado e intercambiar el CO2 por oxígeno, van a ayudar a mejorar o van a mantener esa estabilidad en el tejido cerebral funcionalmente. El segundo factor que genera la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral es el oxígeno, ya que se ha visto que cuando disminuye el oxígeno en la sangre de este flujo sanguíneo cerebral, se genera vasodilatación. Así que no solamente las cantidades excesivas de iones hidrógeno en la sangre de este flujo sanguíneo cerebral generan vasodilatación, sino que también los niveles bajos de oxígeno generan vasodilatación. Aproximadamente por cada 100 gramos de tejido cerebral, que finalmente ya sabemos que le llegan 50 a 65 mililitros de sangre a esos 100 gramos de tejido cerebral, dentro de esos
50, 65 mililitros de sangre, hay aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno. Esa es la base o la parte estándar de oxígeno que contiene o que debe de contener esta sangre. ¿Para qué? Para que fluya bien el flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa? Si el flujo sanguíneo disminuye, ya hemos visto que genera vasodilatación dentro del vaso sanguíneo. Pero si también se observa una disminución de oxígeno en el tejido cerebral, o sea, en las neuronas, también se va a generar vasodilatación. Aproximadamente tienen que disminuir la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral aproximadamente a 30 milímetros de mercurio para que se empiecen a vasodilatar los vasos sanguíneos. El flujo normal o la presión parcial de oxígeno del tejido cerebral va de 35 a 40 milímetros de mercurio. Así que simplemente unos 5 milímetros de mercurio menos que no haya de oxígeno, empieza la vasodilatación. Pero esto no es lo increíble. Lo increíble es saber que en 20, si llega a haber una disminución o una presión parcial de oxígeno de 20 milímetros de mercurio en el tejido cerebral, se puede generar en ese tejido un coma. Puede haber un coma en todo el tejido cerebral, esa parte o esa zona empieza a morir por esa oxigenación. Así que tener, digámoslo así, la seguridad que en 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno se va a activar la vasodilatación es un punto de seguridad para el cuerpo o para el cerebro específicamente para generar el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Ya vimos el tercer punto. De hecho, ya hemos visto el primero y segundo punto que afectan la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que era el CO2 y los iones hidrógeno. El tercer punto eran el oxígeno. Y el cuarto punto son los astrocitos o también llamadas células de la astroglía. Astrocitos protoplasmáticos son los llamados astrocitos que se encuentran principalmente en la materia gris del sistema nervioso central. Estos tienen, como ustedes pueden ver, podocitos, tanto yendo a recubrir a la arteria cerebral, pero también a la sinapsis de las neuronas. ¿Y esto por qué creen que sea? Bueno, lo que pasa es que estos astrocitos van a darle una comunicación a las arterias de cuánta actividad neuronal está sucediendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los astrocitos tienen una conexión en la sinapsis entre dos neuronas. Y normalmente estas sinapsis, que en este caso es el glutamato el que se está generando, el que está generando neurotransmisores, el neurotransmisor para generar esta sinapsis, este glutamato, aparte de estimular a su neurona postsináptica, que es esta de acá, también estimula a los astrocitos. Vean que los astrocitos también tienen receptores para el glutamato. Y esta activación de este receptor genera aumento de calcio intracelular en los astrocitos. Esto genera la liberación o la generación y liberación de células de mediadores vasodilatadores hacia quién creen exactamente hacia la luz de el vaso sanguíneo cerebral. Estos mediadores vasodilatadores pueden ser el óxido nítrico, perdón,
los metabolitos del ácido araquidónico, iones potasio, adenosina, que se ha observado que son vasodilatadores. Así que podemos suponer que mientras más sinapsis haya o más sinapsis se estén generando, obviamente va a haber más mediadores de vasodilatación y obviamente va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Y eso es lo que quiero que quede bien en claro. Y a lo mejor ustedes ya se lo están dando cuenta. Cuando aumenta el flujo sanguíneo en alguna parte del cerebro, es porque aumenta la actividad cerebral o la actividad neuronal de esa zona. Se están generando más sinapsis en esa zona que en otras. Esa es la parte o los factores que medían la autorregulación. Pero hay una parte última que es para entender cómo es que la presión puede manejar al flujo sanguíneo si nosotros tenemos una patología. Porque, ojo, la presión arterial no es lo mismo que el flujo sanguíneo cerebral. Y ahorita lo van a ver. Durante las actividades cotidianas normales que nosotros ejercemos, obviamente hay flujos de presiones. Es decir, en estados de actividad disminuidos como son el sueño, nuestra presión arterial media, que se saca por un sistema en el cual es una fórmula, ¿sí? En el cual es la presión sistólica y la diastólica, entre varios otros parámetros, pero ahorita no viene el caso presentarlo, es esta parte. Solamente quédense que la presión arterial media es eso, una presión arterial media sacada de la presión sistólica y la diastólica. La presión arterial media, obviamente en estados de actividad donde el cerebro está pues descansando, como el sueño, en algunas partes del sueño, la presión arterial media está disminuida. Pero en estados de excitación o de actividades extenuantes, la presión arterial media, que es finalmente en todo nuestro cuerpo, está aumentada. Una vez que sabemos esto, podemos ver que, les digo, la presión arterial media es, no es, digámoslo así, la presión que está ejerciéndose dentro del cerebro, sino que es la que se está ejerciendo en todo el cuerpo. Así que si la presión arterial media, vean cómo va subiendo, aquí va subiendo la presión arterial media, va subiendo, de hecho, va avanzando. Presión arterial media de 50, de 100, de 150. Y a pesar de que la presión arterial media va aumentando, o sea, la presión total de todo el cuerpo va aumentando, el flujo sanguíneo cerebral o el flujo o la sangre que le llega al cerebro es la misma. Vean que es la misma, que es aproximadamente 50 mililitros en 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Es la mismita. Esto es causado por, ¿quién creen? Exactamente, compañeros, por la autorregulación que veíamos anteriormente. La autorregulación lo que está dando o lo que hace es decir, oye, espérame, estoy recibiendo grandes cantidades de presión arterial media, provenientes suavemente de mi corazón, pero yo no quiero, o sea, yo con nada más 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, con eso me basta, o sea, no necesito más. Y entonces lo autorregula. Autorregula el flujo que llega. Y por eso ya no llega más sangre, a pesar de que la presión arterial está aumentada. Porque sí, compañeros, si no hubiera autorregulación, pues obviamente si aumentara la presión arterial media, también aumentara el flujo de sangre que le llega al cerebro. Pero esto es falso. ¿Por qué? Por la autorregulación. Y eso se llama intervalo de autorregulación. Sí, existe un intervalo de autorregulación, un intervalo en el cual
el cerebro puede regular la presión arterial media que le llega, que va desde los 60 o 65, alguna literatura lo manejan, a 150 de presión arterial media. De 65 nuevamente a 150 de presión arterial media. De estos intervalos, normalmente, pues pueden manejar y pueden mantener un flujo sanguíneo cerebral estable. Si se salen de estas presiones arteriales medias, el cerebro ya no puede regular el flujo que le llega de sangre al cerebro y entonces se dispara, como ustedes pueden ver, el flujo sanguíneo cerebral hacia las arterias y eso puede tener consecuencias devastadoras. La presión arterial media, entonces, les decía que era por fórmulas, sacaba por fórmulas, etcétera, etcétera, pero si una persona de que lo normal es 120, 80, 120 de sistólica, 80 de diastólica, si lo metiéramos en esa fórmula y le sacáramos a esa persona con 120, 80 su presión arterial media, entraría dentro del intervalo de autorregulación, así que no hay mucho problema. El problema es cuando las personas tienen hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque cuando sucede hipertensión crónica, normalmente se genera hipertrofia en el músculo liso que veíamos que rodeaba las arterias de las arterias cerebrales. Esta hipertrofia va a disminuir la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo, pero principalmente lo que va a hacer es que el intervalo de autorregulación, en lugar de controlar presiones de 65 o 60 a 150, va a empezar a generar una intervalo de autorregulación más, eh, o va a autorregular presiones mayores. ¿Por qué? Porque vean, esta es una persona con hipertensión arterial, esta que ustedes ven acá, este esquemita que ven acá. Cuando yo tengo presiones arteriales, o más bien cifras tensionales, cifras de tensión arterial siempre altas, siempre y siempre altas, sucede una hipertrofia en los vasos sanguíneos. Esa hipertrofia de los vasos sanguíneos merma la autorregulación en el flujo sanguíneo cerebral. Lo que hace es mermar también el intervalo de autorregulación y básicamente lo que hace es que obviamente como hay presiones más altas, hay una presión arterial media llegándole al cerebro más alta. Lo que hace es que el intervalo de autorregulación se ajusta a ese nivel de presiones altas que le llegan al cerebro y entonces por más que lleguen presiones altas que sobrepasan los 150 de presión arterial media, pues el intervalo de autorregulación se ha adaptado, si ustedes se dan cuenta, y mantiene un flujo sanguíneo cerebral normal. No le pasa nada a esa persona con hipertensión arterial, porque obviamente se ha generado una hipertrofia, se han generado cambios morfológicos en su músculo liso y no le va a pasar nada. Pero si ustedes se dan cuenta, más adelante si sigue aumentando la presión arterial media, puede suceder también lo mismo, que el flujo sanguíneo cerebral se deje de autorregular. Lo más interesante aquí de esto, de esta tabla del intervalo de autorregulación, y es por lo que dicen que no se le debe de bajar la presión arterial a una persona que tiene hipertensión o que tiene cifras tensionales muy altas, a menos de que sea una emergencia hipertensiva, y en ciertos casos específicamente, es que los pacientes con hipertensión tienen más riesgo de sufrir una hipotensión brusca y un flujo sanguíneo cerebral disminuido de una manera súbita. ¿Por qué? Vean
que el intervalo de autorregulación de una persona con hipertensión arterial crónica se ha movido hacia una parte en la cual va a regular presiones arteriales medias más altas, pero ha descuidado presiones arteriales medias más bajas. Así que si tú le bajas la presión arterial a un paciente con hipertensión arterial aumentada o descontrolada, se lo bajas de manera súbita, vean que si a lo mejor bajamos, supongamos que el paciente está aquí, ¿no? En una presión arterial media de, no sé, 160, y tú se la bajas súbitamente a una presión que tú considerarías normal, que es, no sé, 90, 80, inclusive 60, que es lo que veíamos más o menos que manejaba una persona de un intervalo de autorregulación normal, inclusive 60, que es aquí, vean que ya no está dentro del intervalo de autorregulación de una persona que ya tiene hipertensión arterial crónica. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues si ustedes se dan cuenta en el esquema, el flujo sanguíneo cerebral disminuye. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay intervalo de autorregulación. ¿Por qué? Porque su intervalo de autorregulación de un paciente con hipertensión arterial crónica cambia. ¿Por qué cambia? Por los cambios estructurales en las arterias, principalmente por la hipertrofia que sucede en estas. Así que esa es la razón por la cual no se debe de disminuir la presión arterial rápidamente en ciertas patologías, principalmente en las urgencias hipertensivas. Otras patologías que también pueden hacer que la presión, que finalmente el flujo sanguíneo cerebral sea dependiente de la presión arterial son la preeclampsia. En la preeclampsia hay una disrupción del endotelio, hay una hipertensión arterial súbita que sucede y entonces ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos no están funcionando adecuadamente, no hay una autorregulación aquí. Y entonces, cuando suba la presión arterial, también va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. No va a haber un control, como lo veíamos anteriormente. También en un adulto mayor con una aterosclerosis, que finalmente es la formación de placas de ateroma en el vaso sanguíneo, que sucede normalmente en adultos mayores, puede suceder una hipertensión arterial crónica. Y esa hipertensión arterial crónica también suceden varios cambios morfológicos en la arteria que propicia que el sistema de autorregulación ya no funcione. Algunas situaciones las cuales hacen que se deje de autogenerar o de que deje de funcionar la autorregulación es, por ejemplo, la disminución, se ha observado la disminución del óxido nítrico en esta generación. Entonces, ya no se genera vasodilatación, por ejemplo, cuando se quiere aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Y eso puede generar también otro tipo de patologías. El sistema circulatorio cerebral, además de la autorregulación, tiene al sistema nervioso simpático, pero este como tal no regula al flujo sanguíneo cerebral de manera directa, ya que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene a través de la autorregulación, que la autorregulación es dada por los factores metabólicos que ya veíamos anteriormente. En este caso, el sistema nervioso simpático sirve de protector. Podemos decirlo protector. El sistema nervioso simpático, las partes que inervan a estos vasos sanguíneos cerebrales van o nacen de los ganglios simpáticos cervicales superiores en el cuello. De aquí
lanzan sus fibras nerviosas hacia todas las arterias mayores, principalmente de la arteria cerebral, y lo que hacen es detectar cuando hay un aumento de la presión arterial, por ejemplo, en una hipertensión arterial, el sistema simpático lo que hace es detecta el aumento de la presión arterial dentro del vaso sanguíneo y lo que hace es generar una vasoconstricción. ¿Para qué genera una vasoconstricción en los vasos grandes? Para que el flujo sanguíneo disminuya después de esa vasoconstricción. O sea, aquí en esta zona, ¿sí? En la arteria pial, en la arteria penetrante, inclusive más a fondo en las arterias, este, en las cuales se divide la arteria penetrante, en esas zonas va a haber una presión arterial disminuida. Esto principalmente porque esta presión arterial aumentada, digámoslo así, por una presión arterial mayor, se ha visto disminuida en el sistema simpático, por el sistema simpático, lo que hace que se disminuya o que se genere la vasoconstricción es que en estas zonas el flujo sanguíneo disminuya. Y ese flujo sanguíneo al disminuir es como un control, ya que las arterias que se encuentran, las arterias penetrantes y las que se encuentran más adelante, tienen la característica de carecer de manejar adecuadamente las presiones altas y finalmente el flujo sanguíneo alto, generando que si llega una presión arterial alta a esa zona, con un flujo obviamente sanguíneo alto, estas arterias pueden llenarse de sangre, llenarse, hasta generar un colapso o más bien un estallamiento de estas arterias y romperse. Es por eso que cuando el sistema simpático detecta desde un inicio que la presión arterial se empieza a aumentar, el sistema simpático lo que hace es generar vasoconstricción desde antes, que va a generar disminución del flujo sanguíneo y así no le va a llegar toda esa cantidad grande, gigante de flujo sanguíneo a esas arterias que no pueden controlar este flujo sanguíneo de manera adecuada. Así evitando hemorragias cerebrales, que es la parte siguiente de nuestro tema. En la última parte de hablar de la autorregulación es saber la microcirculación. La microcirculación es lo ya explicado anteriormente en la anatomía, que explicábamos el, cómo se formaban las estructuras de las arterias, arterias cerebrales, la, el tejido cerebral, cómo es que penetraban las arterias penetrantes al tejido cerebral, estas arterias, cómo es que tenían su endotelio, sus podocitos a través de las células gliales, etcétera, etcétera. Esa es la microcirculación. Pero algo importante a saber es que la microcirculación, el tejido encefálico gris, tiene una tasa metabólica 4 veces más, cantidades de capilares 4 veces más y velocidad de flujo sanguíneo 4 veces más que el tejido, del tejido blanco, que es este de aquí. Esto principalmente porque sabemos que el tejido gris tiene a los somas, que finalmente son las neuronas. Aquí se están sintetizando las proteínas, etcétera, etcétera. Aquí es donde hay más actividad neuronal. Los axones finalmente forman parte de la materia blanca, que es esta de acá. Así que por eso
es que en la microcirculación del cerebro normalmente no se están, digámoslo así, distribuyendo de manera igual o equitativa en la materia gris y en la materia blanca las arterias, sino que en las zonas en donde hay más actividad o en donde se va a necesitar que se llegue más nutrientes o se lleven más oxígeno, pues obviamente en esas zonas es donde se van a generar o donde se fueron estructuradas las arterias o mayor cantidad de capilares, mayor velocidad de flujo sanguíneo y por lo tanto mayor tasa metabólica. Como les decía, los astrocitos tienen la capacidad de impedir el estiramiento de las arterias penetrantes en caso de que aumente la presión sanguínea y también el flujo sanguíneo. Pero obviamente ya en zonas más alejadas como las arteriolas intracerebrales, estas podocitos ya no están ahí y por lo tanto estos arteriolas intracerebrales dependen de la protección que da el sistema nervioso simpático para que no llegue un aumento grande de flujo sanguíneo cuando aumenta la presión arterial. También esta microcirculación depende de la autorregulación que veíamos anteriormente. Ya vimos la fisiología, autorregulación y sistema nervioso central. Ahora vamos a ver el ictus. El ictus es la enfermedad de los vasos sanguíneos, que aparece cuando se obstruye o se rompe un vaso sanguíneo cerebral. En esta parte, casi todos los ancianos tienen bloqueada alguna de las arterias pequeñas del encéfalo y hasta el 10% van a acabar sufriendo un bloqueo suficiente de una arteria cerebral para generar un ictus. Un ictus, o también llamado accidente cerebrovascular, es un grupo heterogéneo de trastornos que van a involucrar la interrupción focal, es decir, en una zona del cerebro que esté obviamente irrigando esa parte o esa arteria, y esta interrupción va a ser repentina y va a generar la disminución del flujo sanguíneo cerebral total. No le va a llegar sangre a esas zonas porque la arteria va a estar tapada o esta arteria se ha roto y obviamente, pues al romperse, no va a llegar sangre adecuadamente a cada una de las células nerviosas. Esto va a generar déficits neurológicos dependiendo de qué zonas o de qué arterias esté afectada. Porque obviamente, como lo veíamos, cada arteria que sale del polígono de Willis, cada arteria de estas tiene más bien irriga a diferentes partes del tejido cerebral. Y obviamente cada tejido, cada parte del cerebro tiene diferentes funciones, como ya lo habíamos visto. Existen dos tipos de ictus o también llamados EBCs o accidentes cerebrovasculares. Está el isquémico, que es el más común, que este principalmente es dado en adultos mayores, en los cuales les comentaba que se formaba una placa de ateroma y finalmente en general se llama aterosclerosis la enfermedad. Esta placa de ateroma tiene la capacidad de activar el sistema plaquetario, el sistema de coagulación, y que se empiece a formar plaqueta, 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 generar el coágulo y tapar la arteria. Y que ya no pase más sangre. Y así se queda una zona del cerebro sin oxígeno, sin que se genere el desecho de las sustancias de CO2 que se están generando. Todo se va y se queda sin comunicación esa zona. Ese es el isquémico, es el más común, el ictus isquémico. El ictus o accidente cerebrovascular hemorrágico
Sucede aproximadamente en 25% de las personas, también en adultos mayores. El 25%. Esto es dado principalmente por un aumento en la presión arterial mucho mayor, muchísimo mayor. Esto es principalmente, es raro que suceda, por eso es el 25%, es más el isquémico. ¿Por qué? Porque en el hemorrágico, pues hay diferentes, digamos así, mecanismos para prevenir ese aumento de la presión arterial o ese aumento de la presión arterial que genere un aumento del flujo sanguíneo dentro del vaso, como por ejemplo el sistema nervioso simpático. Aquí es más que nada por situaciones como por ejemplo una disfunción de las arterias, como en la preeclampsia, por ejemplo, o también que las arterias se encuentren débiles, como lo son en aneurismas, o por también que la presión arterial se mantenga siempre constantemente aumentada y que no pueda más la arteria mantener esa presión dentro y que ésta estalle. Les digo, aumento del flujo sanguíneo. La arteria se distiende, se distiende por grandes cantidades de flujo sanguíneo dentro, no aguanta y se revienta y se genera hemorragia. Cualquiera de las dos, tanto isquémico como hemorrágico, va a tener consecuencias dependiendo de qué zonas, en qué zonas suceda. Vamos a ver tres ejemplos de ictus, ¿sí? Tres ejemplos de, o más bien, tres afecciones, obviamente, que pueden suceder. Tres casos clínicos, digámoslo así. El primero es, ¿qué pasa si la arteria cerebral media le sucede un ictus? Principalmente, les digo, un ictus o un accidente cerebrovascular isquémico. Se tapa la arteria cerebral media. Se tapa completamente. ¿Qué creen que pase? Bueno, esta es la arteria cerebral media. Véanla aquí. Vean cómo es que irriga toda la corteza temporal, sí, parte de la temporal, pero también parte de esta zona donde creen que está. Existen estructuras muy importantes aquí, que son el área de Wernicke, el área de Broca y el área motora voluntaria. Así que al isquemizar o al generar una isquemia más bien en la arteria cerebral media, una obstrucción en la arteria cerebral media, que ya no llegue flujo sanguíneo a estas zonas, va a suceder, uno, parálisis de la cara, de la extremidad superior o inferior, contralateral, donde sucedió la lesión. Obviamente, si supongamos este es el hemisferio izquierdo, pues la parálisis va a suceder en el lado derecho. Eso es lo primero, parálisis, parálisis de la cara. El paciente le dices que, supongamos, eh, mueva la mano derecha, hablando de esta isquemia, ¿no? En este lado, mueva la mano derecha. El paciente no la va a mover o la va a mover con poca fuerza, va a tener o va a empezar a tener debilidad en esta zona. Otra de las cosas es la fascia motora o de Broca, que consiste en que no consigue la persona emitir palabras correctas. Es decir, tú le preguntas, ¿en qué año estamos? ¿Cómo se llama usted? Y él te contesta otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor te puede llegar a entender, pero no lo puede llegar a verbalizar. Porque la fascia está sucediendo, porque el área de Broca está sucediendo. Y por último, el área de Wernicke. Sucede una fascia de Wernicke, que es el daño a esta zona
y por lo tanto es la incapacidad de interpretar el pensamiento o significado del lenguaje. Así que si a lo mejor tú le estás diciendo algo, el paciente no va a entender a pesar de que él escucha, a pesar de que él puede estar viendo, él no va a poder entender y también, pues, finalmente no va a poder expresarse. Eso, compañeros, la arteria cerebral media es la arteria más común afectada en un EBC. Y estos, compañeros, son los principales datos clínicos de un paciente con EBC. Así que guárdenlo muy, muy importante. Está también la arteria cerebral posterior, si esta le sucede una isquemia o una hemorragia. Esta principalmente tiene efectos en la visión, porque vean, aquí tenemos una parte, una foto, digámoslo así, inferior de el cerebro. Vean que aquí está el lóbulo temporal, ¿no? De estos dos lados. Y este es el frontal, esta parte es el frontal y estos son los occipitales. Entonces vean que la arteria cerebral posterior irriga todas estas zonas posteriores, como su nombre lo dice, del cerebro, pero también termina irrigando a las áreas occipitales. ¿Esto qué quiere decir? Las áreas occipitales son las encargadas, lo veíamos anteriormente, de irrigar principalmente de irrigar, perdón, de tener la función de la vista. Es ahí donde se empieza a interpretar lo que el ojo o lo que la retina detecta. Si supongamos que una zona, una de las arterias cerebrales posteriores, supongamos que la derecha, en este caso, bueno, sería esta porque estamos viendo hacia el frente, pero supongamos que alguna de estas dos, ¿no? Que aquí lo veríamos de esta zona. Supongamos que esta de aquí, esta zona está muerta. ¿Por qué? Porque ya no llegó la arteria cerebral posterior, porque ya la arteria cerebral posterior se fregó, hubo un ictus, hubo una trombosis o hubo una hemorragia y esta zona se quedó perdida. ¿Qué es lo que pasa en esos pacientes? Sucede en un ictus de una arteria cerebral posterior una manifestación clínica llamada hemianopsia homónima. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí está la retina, ¿no? Estas son dos, la retina. La retina normalmente, la retina del lado temporal, que es esta de aquí, de un ojo, y esta es la parte nasal de la retina del ojo izquierdo. Vean que esta retina lo que, digámoslo así, las uniones o toda la información que se detecte en esta zona va hacia el lóbulo izquierdo. O bueno, hacia el mismo lóbulo, ¿no? Entonces, del ojo izquierdo, pues va hacia el lóbulo izquierdo occipital. Así, pues, igual lo mismo. Esta de aquí, que es la temporal, va hacia el lóbulo occipital derecho. Esto es lo mismo. Pero vean que la parte nasal del ojo izquierdo no va hacia la parte izquierda, sino que las fibras nerviosas o la información que se detecta aquí en la retina va o la detecta el lóbulo occipital del lado derecho. Así que si el lado derecho, esa es una de las primeras cosas que tienen que saber. La segunda cosa es que la retina que detecta esto, ¿sí? Esta zona que se detecta aquí, normalmente el ojo, ¿sí? Los ojos se dividen en estas zonas de aquí, ¿no? Entonces, lo que sucede en un ictus de arteria cerebral posterior es que, si ustedes se dan cuenta, si se afecta el lóbulo occipital,
se afecta tanto la porción nasal del ojo izquierdo como la porción temporal del ojo izquierdo. Y la persona va a ver de esta manera. Las zonas oscuras son las zonas que no puede ver. Las zonas blancas son las zonas que sí puede ver. Pero aquí está el problema. Y es que la parte temporal, ¿sí? Esta zona de la retina, ve, supongámoslo así, esta zona de aquí, la parte blanca. Por eso se dice, o por eso esquemáticamente se dice que hay una hemianopsia homónima, es decir, de la parte temporal, perdón, una hemianopsia homónima, es decir, de un mismo lado de los dos ojos. Para entender esto, les sugiero que vean el capítulo en donde hablamos de esta situación. Pero en resumidas cuentas, esta zona de aquí, de la retina, ve este lado de aquí y esta de aquí ve el lado de aquí. Así que si esta ya no sirve porque la arteria cerebral posterior del lado derecho dejó de servir, pues dejará de ver y se verá esto. Así sucesivamente con el ojo derecho. Si esta parte de aquí, temporal, deja de servir y que obviamente veía esta zona de aquí, pues esta dejará de servir. También tenemos al ictus cerebral, que es del mesencéfalo. En este bueno, pueden suceder el síndrome de mesencefálico medial o lateral. Esto dependiendo de qué zonas afecte la arteria, más bien de que la arteria afectada esté. Normalmente la arteria afectada para afectar al mesencéfalo, valga la redundancia, es la arteria cerebral posterior, ¿sí? Esta arteria cerebral posterior puede ser afectada en varias porciones. En la porción proximal va a generar un síndrome mesencefálico medial y ya en las porciones más donde salen las perforantes pequeñas de las arterias cerebrales posteriores, ahí ya va a generar un síndrome mesencefálico lateral. Estas son las, digámoslo así, manifestaciones clínicas que se pueden observar y estas de aquí son las zonas en las cuales se afecta si es un síndrome mesencefálico medial o un síndrome mesencefálico lateral. Esto como tal es un poquito más complejo, no se lo tienen que aprender, solamente es importante que sepan que también suceden infartos en el mesencéfalo. Por último, el ictus cerebral. El ictus cerebral o ictus silencioso o infarto de vasos pequeños se ha observado, principalmente se ha descubierto a través de las resonancias magnéticas, de las tomografías, porque antes no se pensaba que existiera ictus silenciosos. ¿Y qué quiere decir esos ictus silenciosos? Los ictus silenciosos quiere decir que las pequeñas arterias que nosotros veíamos, estructurales, las pequeñas arterias que penetraban, principalmente las arterias penetrantes, esas pequeñas arterias, esos vasos pequeños, empiezan a generarse trombos, ¿sí? Se trombosa esa parte, se isquemiza, obviamente, toda esa zona alrededor de ese vaso sanguíneo y empiezan a haber patologías o empiezan a haber manifestaciones clínicas muy sutiles. Normalmente este ictus silencioso o infarto de vasos pequeños sucede en aproximadamente 25% de las personas de 80 años y principalmente los factores de riesgo a los cuales está implicado la hipertensión y el envejecimiento. Y ven, aquí está la arteria, esto es la arteria cerebral media
y vean cómo es que saca sus ramas profundas y estas ramitas profundas son las que se ha observado a través de la resonancia magnética y tomografía que se tapan, generando así hemiparesis motoras, sensitivas, hemiparesis atáxicas, disartria, torpeza, inclusive afectando la cognición de la persona, pero porque tiene infartos de vasos pequeños. No están como tal trombosando o generando un infarto o un ictus en la arteria cerebral media directamente, donde ahí sí afectaría a una parte importante. Por último, compañeros, ya después de todo esto que acabamos de hablar, ¿cómo se divide el flujo sanguíneo cerebral? ¿Cómo se mide, perdón? Voy a tomarme un break, ahorita regreso. Bueno, compañeros, ahora sí vamos con la última parte, después de unas pocas minutos que para ustedes fueron segundos. Vamos a regresar con la medición del flujo sanguíneo. ¿Cómo es que se mide el flujo sanguíneo? Bueno, se ha registrado 256 segmentos aislados de flujo sanguíneo cerebral en la corteza humana. Esto principalmente por este método que les voy a explicar. Aquí ustedes están dándose cuenta que esta es la arteria cerebral media, ¿no? Esta que ustedes ven acá. Vean que aquí obviamente está la arteria carótida común y aquí está la carótida interna. El, el rollo está así. Algunos investigadores lo que han hecho es inyectar xenón radioactivo, sí, así como ustedes lo escuchan, xenón radioactivo a las arterias, lo inyectan y obviamente la sangre con xenón radioactivo llega hasta las arterias cerebrales y todo el cerebro se tiñe de xenón radioactivo, toda la sangre, xenón radioactivo por todos lados. Esto se detecta por un SPEC, que es una tomografía de positrones. Ahorita la van a ver, ahorita les voy a dar un ejemplo. Pero el caso es que lo que hacen con este aparato, con la resonancia magnética y esto, que detecta el xenón radioactivo, es ver qué zonas, hagan de cuenta que contabilizan qué zonas, cada una de estas zonas, contabilizan cuánto tiempo tienen el xenón ahí en esa porción, cuánto se mantiene ahí y después cuánto desaparece de esta zona. Esto hace que puedan, digámoslo así, medir directamente en qué zonas de la corteza cerebral hay mayor flujo, porque obviamente cuando se detecta un mayor flujo, se detecta que la rapidez o la desaparición más bien del xenón reactivo en una zona fue rápido. Si la desaparición del xenón reactivo en una zona fue rápido, quiere decir que se reabsorbió rápido en esa zona, pero que también está una gran cantidad de flujo sanguíneo llegando a esta zona. Y como ustedes ya lo habían visto anteriormente, un flujo sanguíneo aumentado quiere decir que en esa zona hay una actividad cerebral también aumentada. De hecho, se ha observado que cuando, por ejemplo, necesitamos alzar un brazo, mover una parte de nuestro cuerpo, ciertas zonas de la corteza motora reciben un aumento de flujo sanguíneo para, obviamente, generar ese movimiento de mover una pierna, etcétera, etcétera. También cuando nosotros estamos pensando, genera un aumento de la corteza prefrontal, de la corteza frontal, etcétera, etcétera, etcétera. El flujo sanguíneo del encéfalo varía de unos 100 a 150% en cuestiones de segundos. Principalmente va a ser como respuesta a la actividad cerebral que se esté dando en ciertas partes de esta corteza. Las indicaciones clínicas para medir el flujo sanguíneo a través de este, digámoslo así, sistema que es el SPEC, es la demencia, que pueden ser el Alzheimer o los cuerpos de Lewis,
epilepsia o un diagnóstico de muerte cerebral. Es decir, que pues si no le llega nada al cerebro de sangre, pues el cerebro ha fallecido, o sea, ha muerto el cerebro, ya no hay vida. Este es el SPEC, que es la tomografía computarizada por emisión de fotón único o de positrones, también llamada así, y es una tomografía que, como les digo, detecta el xenón activo, radioactivo, y detectan, obviamente, las partes las cuales están más, hay más cantidad de xenón, hay más cantidad de reabsorción rápida de este xenón radiactivo y que por lo tanto hay un aumento o una actividad mayor cerebral. Ese es uno de los mediciones del flujo sanguíneo cerebral que es de manera directa. Ahorita vamos a ver uno que mide de manera indirecta. Este es a través de la resonancia magnética funcional. Este método lo que va a hacer es en la observación de la hemoglobina, tanto de la hemoglobina oxihemoglobina y de la desoxihemoglobina, es decir, de la hemoglobina que tiene oxígeno y de la hemoglobina que tiene pobre oxígeno. Para esto vamos a convertir a nuestra estructura cerebral en una resonancia magnética funcional. Este es más o menos un esquema, es un dibujo finalmente de una resonancia magnética funcional. Aquí vamos a utilizar digámoslo así, el modo de la resonancia magnética funcional que se llama Volt. Este Volt, o dependiente del nivel de oxígeno en sangre, lo que va a hacer o lo que va a detectar es cuánta hemoglobina oxigenada, oxihemoglobina, hay dentro de las arterias. Y con base a eso va a decir, pues obviamente donde hay zonas donde hay más oxígeno en el cerebro, pues son zonas en las cuales obviamente hay un flujo sanguíneo mayor y por lo tanto debe de haber una mayor actividad cerebral. Para entender cómo funciona, a grosso modo, obviamente no tenemos que ser expertos, no tenemos que ser personas que sepan resonancia magnética para leerla, etcétera, etcétera. Pero a grosso modo, primero hay que saber, porque eso lo explica Guyton, hay que saber que este es un píxel, ¿no? O sea, toda la imagen de una resonancia magnética se forma por píxeles. Cada píxel representa una parte bidimensional de un voxel. Finalmente, un voxel es esto de aquí. Un voxel es una unidad cúbica tridimensional. A resumidas cuentas, un píxel es básicamente una representación bidimensional de la estructura que estamos viendo. Y un voxel es la unidad cúbica, es decir, la unidad cúbica de lo que estamos viendo. En este caso, de una porción de la corteza cerebral. Eso es a resumidas cuentas. ¿Y por qué les tengo que explicar el voxel? Porque cada voxel, en cada voxel se puede estudiar, o sea, cada uno de esos píxeles se pueden estudiar en esa resonancia magnética funcional y se les puede aplicar, digámoslo así, el filtro de Volt o el método Volt. ¿Qué es el método Volt? Ahora sí, en resumidas cuentas. Bueno, sabemos que la resonancia magnética lo que hace es al cuerpo hacer un campo magnético y ese campo magnético por un instante lo que hace es mover los protones de nuestro cuerpo y alinearlos y después desalinearlos y volverlos a la conformación normal a la que estaban. Lo que, lo que finalmente hace un trazado ya de manera computarizada y se genera obviamente la imagen que ahorita estamos viendo, ¿no? Básicamente, eso es lo que tienen que saber, que se forma un campo magnético entre el cuerpo y la resonancia magnética o el resonador magnético, que es este que ustedes ven acá. Normalmente, la oxihemoglobina, que contiene oxígeno, no genera ninguna interferencia en la resonancia magnética funcional. Y de hecho, es repelida por la resonancia magnética. En cambio, la desoxihemoglobina lo que hace es ser atraída por el resonador magnético y también hace que la resonancia magnética se ve como interrumpida o borrosa. Esa interrupción borrosa en el método Volt
no le hace caso como tal la resonancia magnética a esa interferencia, sino que le hace caso a las estructuras que dejan de emitir esa interferencia, que finalmente se entiende que son la oxihemoglobina, que no genera esa interferencia en el resonador magnético, generando así que diga, ah, ok, de acuerdo con el método Volt, las partes o las zonas que no están generando interferencia, pues son las partes que contienen hemoglobina, que contienen oxígeno dentro de esa sangre oxigenada. Y entonces dice el resonador magnético, ah, pues efectivamente, esas zonas son las que están conteniendo más oxígeno y por lo tanto están tendiendo a ser las que tienen más flujo sanguíneo o las que están teniendo más actividad sanguínea. Este es una resonancia magnética funcional con el método Volt aplicado y estas son las zonas en las cuales se está observando un mayor índice de oxihemoglobina o de aumento de flujo sanguíneo. Así, finalmente, a mayor oxígeno, mayor actividad cerebral y mayor flujo sanguíneo. El último método, que digámoslo así, es el método más exacto porque nos va a dar a nivel cuantitativo, es decir, cuánto flujo sanguíneo ya como tal se está llegando a el cerebro. Esto es dado por el marcador arterial de Spin. Esto es también otra técnica de resonancia magnética, sí, compañeros, pura resonancia magnética aquí con nosotros, en la cual consiste en que básicamente al resonador magnético, antes de que la sangre llegue a la corteza cerebral, o bueno, que llegue al cerebro, con el resonador magnético, bueno, finalmente con el software, digámoslo así, del resonador magnético ahí en la computadora, marcan la sangre, ¿sí? O sea, obviamente marcan un vaso y dentro del vaso se ve la sangre en la resonancia magnética. La marcan a esa sangre y le ponen como un filtro y le dicen, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar y yo quiero que el resonador magnético nada más detecte a la pura sangre con ese filtro que yo le di. Por lo tanto, con filtro, una resonancia magnética con filtro se vería de esta manera, en la cual prioriza que solamente se vea el contenido que está dentro de las arterias, que es la sangre. Y de ahí se toma otra resonancia magnética a la misma persona, pero ahora sin el filtro. ¿Por qué? Porque obviamente con filtro se llegan a perder ciertas estructuras, ya que si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí, pues no es la misma o no se ve igual que esta zona de aquí. Porque obviamente el filtro nada más prioriza las arterias y finalmente la sangre que está dentro de estas. Así que por eso se toma una sin filtro. Eso, ya que tenemos una resonancia con filtro y sin filtro, o una resonancia con filtro con marcador arterial de spin y una sin filtro, las dos se empatan y se genera ese marcador arterial de spin, en el cual se pueden ver cuánta sangre está llegando o cuánta sangre se está irrigando a cada zona específica del cerebro. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el capítulo de hoy. Tal vez sea un poquito largo porque expliqué un poquito de las otras cosas a gente que a lo mejor no sabía, pero aún así, espero que esté muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo, el siguiente domingo. Adiós.